desarrollaremos un problema de regresión lineal múltiple y lo haremos utilizando el programa estadístico Minitab para obtener las salidas que nos permitan resolver este problema. El gerente de Natur Confort S.A., empresa líder en la industria del confort, desea mejorar los procesos de producción, por lo que invirtió en la compra de una máquina prensadora automática de alta tecnología modelo CR 2500 para mejorar la productividad. Debido a la complejidad del equipo, se requiere contar con un operario calificado cuyo puntaje de desempeño sea óptimo. El desempeño es evaluado en base al tiempo invertido en una tarea específica y es considerado óptimo cuando logra superar los 110 puntos. Estudios realizados por otra empresa han determinado que este puntaje depende de 1. La experiencia del operador en máquinas prensadoras, la cual está dado en años. La calificación en la prueba de aptitud mecánica y la edad del operario. Un operario con 9 años de experiencia, calificación de aptitud mecánica de 325 y 42 años de edad, ¿se puede afirmar que presente un desempeño óptimo? La base de datos de una muestra aleatoria de 25 operarios se presenta a continuación. Trabajaremos con un nivel de certificación del 5% y un nivel de confianza del 95%. Además, un alfa de entrada y salida de 0.05. Bueno, les mostramos a continuación la base de datos que se obtuvo de los 25 operarios. Tenemos la variable desempeño en la prensadora, la experiencia en la prensadora, la calificación de actitud mecánica y la edad. Con esta base de datos vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Lo vamos a hacer empleando las 5 dimensiones, siendo la primera dimensión la interpretación. Determinar si un operario con 9 años de experiencia, calificación en actitud mecánica de 325 y 42 años de edad, se puede considerar que presente un desempeño óptimo. La segunda dimensión, que es la representación, en la cual indicamos la variable dependiente I, que es el puntaje de desempeño en la prensadora. Y las variables independientes X1, experiencia en la prensadora en años, X2, calificación de aptitud mecánica y X3, la edad del operario en años. El modelo poblacional, el I, está relacionado con los parámetros beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3. Y las variables X1, X2 y X3, más el error que es aleatorio. La herramienta estadística es el análisis de regresión lineal múltiple. En la tercera y cuarta dimensión, que es el cálculo y el análisis, lo haremos conjuntamente, partiendo en primera instancia con la estimación del modelo completo. Para obtener estas salidas vamos a hacer uso del Minitab. Vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. En variable respuesta ingresamos la variable dependiente. Para ingresar las variables independientes en este siguiente recuadro tenemos que colocar el cursor acá. Una vez que el cursor está en este recuadro, pues le damos doble clic a cada una de las variables e ingresamos en este recuadro. A continuación lo aceptamos. En la vista de resultados tenemos el análisis de regresión del modelo completo, la tabla de análisis de varianza, el resumen del modelo, los coeficientes y la ecuación de regresión. Esta información vamos a ir copiándolo y pegándola al PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Tenemos los coeficientes obtenidas del Minitab. Estos son los coeficientes. A partir de esa información, nosotros formamos la ecuación de regresión lineal múltiple estimada. También tenemos el resumen del modelo, en el que nos interesa a nosotros el R cuadrado ajustado,
el cual lo vamos a interpretar de la siguiente manera. El 67,61% de la variabilidad del desempeño del operario en la prensadora es explicado por la variabilidad de la experiencia en prensadora, calificación de actitud mecánica y edad del operario. Después también nos interesa el error estándar de estimación. La variabilidad de los valores muestrales alrededor de la recta de regresión es 277,597. Como paso número 2, vamos a ver la validación del modelo completo. Utilizamos la tabla del análisis de varianza, la hipótesis nula, en donde vamos a indicar que el beta 1 es igual al beta 2 y es igual al beta 3 y es igual a 0. Y en la hipótesis alternativa vamos a indicar que al menos uno de los betas UI es diferente de 0. El nivel de significación con el cual estamos trabajando es el 5%. Y el valor estadístico de la prueba para ver la validación conjunta es esto. Como ustedes están viendo, el valor F, que es el 17,7, es el valor estadístico de la prueba, que es el F calculado. Pero para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, vamos a utilizar el valor P, que es igual a 0,00, es menor que el nivel de significación 0,05. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Nosotros podemos decir, con un nivel de significación del 5%, se puede afirmar que existe un modelo que relaciona el desempeño del operario en la apresadora con la experiencia de la apresadora, calificación de actitud mecánica y la edad del operario. Quiere decir que estamos validando el modelo completo. En siguiente instancia, hacemos la validación de los coeficientes de regresión. Entonces, tenemos la tabla de los coeficientes. Partiremos del beta 1. La hipótesis nula, beta 1 igual a 0, y la hipótesis alterna, beta 1 diferente de 0. Trabajamos con un nivel de significación del 5%. El valor estadístico de la prueba, el T calculado es 2,23, es el que aparece acá. Pero para tomar la decisión, nosotros vamos a utilizar el valor P, el que se encuentra a su costado. Y como vemos acá, el valor P, que es 0,037, es menor que el alfa 0,05, entonces la decisión es rechazar la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, vamos a indicar que si realmente el beta 1 es diferente de 0. Hacemos lo mismo para el beta sub 2. La hipótesis nula, beta 2 igual a 0, la alternativa beta 2 diferente de 0, el nivel de significancia 5%, el valor estadístico de prueba es 260, el que ustedes tienen acá. Pero para tomar la decisión utilizamos el valor P, que es 0,017. Y como vemos, también ese valor es menor que el nivel de significancia, por lo tanto la decisión es rechazar la hipótesis nula. Entonces lo que nos está indicando acá también es que el beta sub 2 es diferente de 0. Hacemos la validación del beta sub 3. La hipótesis nula, beta sub 3 igual a 0. La hipótesis alternante, beta 3 diferente de 0. El nivel de significancia es el 5% y el valor estadístico de prueba es 0,72, el que se encuentra acá. Pero para tomar decisiones, nosotros utilizamos este valor P. Y como estamos viendo, este valor P, es 0,479, es mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, nuestra decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula. Y si esto ocurre, vamos a decir que beta sub 3 es igual a 0. Como una de los betas es igual a 0, por lo tanto, nosotros tenemos que concluir que el modelo en su conjunto no es válido. Tendríamos que utilizar otro modelo. Si el modelo completo no es válido o incumple algún supuesto, se realiza la estimación de un modelo reducido mediante el método de selección paso a paso. Encontrar por el método de selección paso a paso, el cual nos va a permitir dar el mejor modelo. Vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Ya están ingresadas las tres variables. Lo único que tenemos que indicar acá es ir al método paso a paso. Tenemos que indicar en el método
paso a paso. Están nuestras variables ingresadas. El alfa de entrada por defecto aparece 0,15 y alfa a retirar 0,15. Acá lo vamos a cambiar a 0,05. Y hacemos lo mismo, el alfa a retirar 0,05. Y acá vamos a colocar incluir detalle de cada paso. Lo aceptamos y lo aceptamos. Ahí tenemos el paso a paso, el paso 1, que se ha tenido que hacer en el paso 1, en el paso 2, estamos hablando de dos pasos. Ahí está la tabla de análisis de varianza, el resumen del modelo, los coeficientes, inclusive está la ecuación del modelo. Esta información lo vamos a ir copiando a PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Esto es la selección de términos escalonados, método paso a paso. Como ustedes ven, en el paso 1 ingresó solamente la calificación de aptitud mecánica. Trabajamos con una sola variable y tiene sus características. Tiene un R cuadrado ajustado del 60%. Tienen un error estándar de estimación de 3,08, que es lo más importante, y un CP de MALOPS de 7,4. En el siguiente paso, ya ingresa la variable experiencia emprensadora. Ya está trabajando con las variables X2 y X1. Tanto con calificación de aptitud mecánica y experiencia emprensadora. Y como ustedes ven, el S de 308 aproximadamente se ha reducido a 2,5. Ha mejorado el modelo, ¿por qué? Porque el error estándar de estimación se ha reducido. El R cuadrado ajustado ha mejorado porque nos explicaba un 60%, pues con el ingreso de la otra variable nos explica un 68,32%. Además, el CP de MALOPS pasó de un 7,4 a un 2,52. El CP de MALOPS, si es que es pequeño y es más o menos igual al número de variables predictoras más la constante, quiere decir yo tengo dos variables predictoras más una constante 3, este valor es cercano a 3. Entonces estamos hablando de un mejor, el modelo 2 es mucho mejor que el modelo 1. Y ya si ingresaría la variable 3, ya no mejora el modelo. Por lo tanto, solamente trabaja con estas dos variables. Y ahí tenemos los coeficientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, el modelo estimado, la constante es 52,5. El beta 1 es 0,85 y el beta 2 es 0,1883. Y a partir de esa información generamos nuestro modelo. Y lo que tenemos que hacer acá es interpretar los coeficientes. Beta 1, que es el 0,85. Si la experiencia del operario en prensadora se incrementa en un año, el desempeño en prensadora se incrementa en 0,850 puntos, manteniendo constante la calificación en la prueba de aptitud mecánica. El beta 2. Si la calificación de aptitud mecánica incremento en un punto, el desempeño en prensadora del operario se incrementa en 0,1783 puntos, manteniendo constante la experiencia del operario. También es importante que interpretemos el coeficiente de terminación ajustado. El 68,32% de la variabilidad del desempeño en la prensadora es explicado por la variabilidad de la experiencia del operario y la calificación del operario en la prueba de aptitud mecánica. También hay que interpretar el error estándar de estimación, que nos muestra la variabilidad de los datos con respecto a la recta de regresión. La variabilidad de los valores muestrales alrededor de la recta de regresión estimada es 2,34542. Cumplimiento de los supuestos y detención de puntos influyentes del modelo reducido. Vamos a realizar el cumplimiento de los supuestos, para lo cual necesitamos obtener determinada información a partir del Minitab. Vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Vamos a ingresar nuestras dos variables, a
almacenamiento y acá vamos a seleccionar los residuos. Le doy a aceptar a resultados el Turing-Watson. Clic en las distancias de Cook, lo aceptamos y lo aceptamos. Se han generado acá dos nuevas columnas, una columna de los residuos y otra columna de las distancias de Cook. Normalmente, para ver si hay datos influyentes o no, revisar estas 25 distancias de Cook y ver si hay alguna distancia que es mayor que 1. Esa observación sería un dato influyente. Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Voy a ingresar la distancia de Cook en estadísticas y solamente voy a marcar el mínimo y el máximo. El resto lo deshabilito y después lo acepto y lo acepto. Y acá está el estadístico Turing-Watson. Lo único que nos falta es obtener las salidas de la prueba de normalidad. Estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Ingresamos los residuos. Tenemos una muestra pequeña, trabajamos con Anderson-Darling. Entonces lo aceptamos y ya tenemos estas salidas de los residuos. Con esta información nos vamos al PowerPoint y vamos a ver dentro de los supuestos la normalidad de errores. La hipótesis nula es los errores se distribuyen mediante una distribución normal. Y la alternativa es que los errores no se distribuyen mediante una distribución normal. El valor estadístico de la prueba es el Anderson-Darling. Pero para tomar la decisión, nosotros utilizamos el valor P, que es 0,052, es mayor al nivel de significancia 0,05. Por lo tanto, la decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula. Y decir, con un nivel de significancia del 5%, se puede concluir que los errores se distribuyen mediante una distribución normal. Entonces, se está cumpliendo este supuesto. Tenemos la no autocorrelación de los errores y la homozeicidad. Lo ponemos junto porque lo analizamos con un mismo estadístico, que es el Turing-Watson, para que no haya autocorrelación de los errores o los errores sean independientes y no haya homozeicidad o la varianza del error sea constante, entonces necesitamos que el Turing-Watson esté entre 1.5 a 2.5. Como el Turing-Watson es 1.75, 6.14, pertenece al intervalo de 1.5 a 2.5, existe independencia de los errores y homozeicidad. Por lo tanto, se cumplen ambos supuestos. La ausencia de la colinealidad. Con el FIB, es el factor de inflación de la varianza. Es menor que 10 en todas las variables independientes, se puede concluir que no hay problemas de multicolinealidad entre las variables x1 y x2. Para que haya multicolinealidad, tendría que haber sido al menos uno de estos valores, puede ser 10 o más que 10. Entonces ya tenemos que se cumple también el supuesto de la ausencia de la colinealidad. Detención de datos influyentes. Y a partir de esa instancia de Cook obtuvimos el valor máximo y el valor mínimo. El mínimo es 0 y el valor máximo es 0.3995. Los valores de la distancia de Cook son menores que 1. Podemos concluir que no existen observaciones influyentes. Todas las distancias de Cook son menores que 1. Por lo tanto, se cumple todos los supuestos del modelo. Hacer el pronóstico. Para un trabajador con 9 años de experiencia, una calificación de actitud mecánica de 325 y 42 años de edad, y vamos a ver cuál es su puntaje de este operario. Estadísticas, regresión, predecir, y vamos a ingresar experiencia, 9 años, y la calificación de eficiencia es 325 puntos. Vamos a opciones. Indicamos el nivel de confianza. Por defecto aparece el 95%. Y si en caso ustedes trabajan con un 99%, 90%, qué sé yo, ustedes simplemente lo cambian. Acá no necesitamos cambiarlo, simplemente lo acepto. Y lo acepto.
y me aparece esta información, la que yo pegué en el PowerPoint. Acá tenemos el ajuste, que ese es el pronóstico puntual. Este es el intervalo de confianza del 95%, de un valor promedio. Yo tengo que utilizar el IP del 95% porque me dicen que encuentre la puntuación de un trabajador que tiene 9 años de experiencia, calificación mecánica de 325 y 42 años de edad. No me hablan de un valor promedio, me hablan de un valor individual. El intervalo de confianza para I, cuando X1 es 9 años de experiencia y 325 de calificación de automecánica, me da un puntaje de 112,084 a 124,112. Y eso es lo que tenemos que interpretar. Con un 95% de confianza, el intervalo de 112 a 0,84 a 124,112 puntos contiene el desempeño de un operario en la prensadora. Cuando la experiencia del operario es de 9 años, su calificación de automecánica es 325 puntos. Y la quinta dimensión, la argumentación. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que un trabajador con 9 años de experiencia y con una calificación de automecánica de 325 puntos presenta un desempeño óptimo. El trabajador va a presentar un desempeño óptimo cuando su puntaje sea mayor que 110 puntos. De acuerdo al análisis realizado por nosotros, su desempeño va de 112 a 124 puntos. Esta es la forma como tienen que resolver ustedes un problema de regresión lineal múltiple. Espero que lo hayan entendido. Gracias.